Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video acá en el canal. Hoy estamos con algunas, no vamos a decirle que no son novedades. Vamos a decirle que desde mi experiencia, como muchos saben, ya estoy jugando Cities Skyline 2. Así que voy a estar tocando esos puntos o mejoras, o digamos más bien características que considero bastante buenas en Cities Skyline 2 y también algunas cosas que espero que mejoren. Así que vamos a empezar con esto. Ya saben que si les gusta el contenido del canal, no olviden suscribirse, regalarme un like y también déjenme sus comentarios de qué esperan de Cities Skyline 2. Y también recuerden que el miércoles 27 de septiembre sale el segundo episodio para mostrarles un poco más de la progresión de una partida de Cities Skyline 2. Bueno, empecemos con estas, como decir, características de las cuales considero que me han gustado bastante. Y una de ellas es nada más y nada menos que la herramienta de carreteras. Así que vamos a empezar con ella. Y es que realmente se realizaron mejoras significativas. Hicieron una mezcla de varios mods y mejoraron bastante cómo es la forma avanzada para justamente construir. Hay mucha precisión. Es como que tuviésemos el Precision Engineering. Aparte de eso, se pueden ajustar por carriles, las líneas de las marcas también se hacen automáticamente. Hay personalización también a la hora de si queremos colocarle, puede hacer arbustos o matitas a los lados o césped a las carreteras. Así que ya no es necesario tener una carretera de dos vías con pavimento, una con parking, no, porque ya la misma carretera la podemos modificar y ajustar. Eso me gustó bastante. Y a pesar de que está bastante integrado, considero que se facilita bastante a la hora de construir. Tenemos eso de las cuadrículas, ya podemos de repente construir una carretera derecha y pasar entre varias y automáticamente se generan los nodos. Y algo que también me gustó es que, por ejemplo, si hay desniveles o algo, se va ajustando, se crean los muros de contención. Está bastante bien ajustado y logrado esta parte de esta herramienta de carreteras, así que es una de las mejoras que me ha gustado bastante. Otra de las nuevas características que me gustó y que me pareció bastante interesante es justamente lo de las mejoras de las edificaciones. Es decir, que ahora vamos a poder, si tenemos la policía, poder colocarle mejoras o añadirle nuevas extensiones que nos van a permitir de repente aumentar la capacidad o cosas así. Entonces, en cierta parte está bastante bueno porque ya no vamos a tener de repente de que colocar muchas estaciones de servicios o muchas comisarías por varios lugares, porque una misma podemos irla mejorando y optimizando. También sirve en tal caso de darle un poco más de diversidad, porque de repente podemos tener una comisaría con un estilo y en otro lado una que no esté mejorada, pero tenga algunas otras cosas adicionales. Así que en cierta parte eso me gustó bastante. Y considero que también ayuda un poco como a optimizar más la eficiencia en el juego. Ahora, uno de los apartados importantes es el tráfico, la inteligencia artificial del tráfico. Y sí, en Cities Skyline 2 fue rediseñada y sí es más realista, es más dinámica. Ya los autos no van todos por un mismo carril, se ven bastante afectados por los cambios climáticos y el estado en el cual estén las carreteras. Y me gustó esa parte de que por lo menos le metieron un poquito más de amor a esa parte de la inteligencia artificial, más que todo porque vieron que hasta los autos de repente pueden hasta salirse de la fila y tomar un camino distinto, porque está mucho más integrado. Y como novedad están los accidentes de tránsito, que están bastante interesantes. Ya estuve jugando y hubo varios accidentes. Y bueno, hay unos que pueden ser leves, de repente el auto derrapó y ya. Aunque hay otros que sí pueden ser fuertes, puede ocurrir un incendio y pueden hasta morir las personas que estén en el auto. Así que le dieron un realismo bastante amplio a la hora de cómo se integró esto con el juego. Otro punto sería justamente la zonificación. Ahora hay una mayor variedad de estructuras, más que todo de niveles, porque ahora antes recuerden que teníamos el verde, que es baja densidad, después alta densidad. Ahora hay subniveles que nos permiten como un poco más diversificar todo. Esa parte me gustó. Algo también adicional que vi y que considero que también te permite dar mayor diversidad es la posibilidad de mezclar estilos, ya que saben que vamos a tener un estilo norteamericano y un europeo,
podemos construirlos en una misma ciudad sin necesidad de estar haciendo distritos ni nada, sino que a la hora de seleccionar la zonificación solamente seleccionamos el distrito, el estilo y con eso cambiaría. Entonces, en cierta parte nos ayuda mucho a perfeccionar la apariencia de nuestra ciudad. Algo también que de repente algunos, no sé si algunos estarán en contra o a favor, pero considero que la dimensión de las estructuras está mejor balanceada. Ya no era como antes, que de repente un edificio de 5 pisos era más chiquito que una casa de una planta. Entonces, esa parte sí. En cierta parte sí llega a abrumar un poco porque hay estructuras que son gigantescas. Y a la hora de ir planificando nuestras ciudades hay que considerar eso. Ahora, un punto también importante y que me gustó es justamente la parte del transporte público y el de cargas, porque ahora está mucho más optimizado. Es decir, hay una mejor experiencia en el juego. Está bastante bueno cómo hicieron el nuevo mapa de seguimiento, que es más detallado. Podemos ver en tiempo real todo lo que está ocurriendo en la ciudad, ver los taxis, los autobuses, los sistemas de transporte, los de mercancía. Eso me gustó. Aparte, no era como en Cities 1, que ya todo lo que venía del exterior venía solo y ya, sino que ahora podemos de repente tener una estación de pasajeros, puede ser de autobuses, y nosotros mismos interconectarlos con el exterior. Así que podemos hacer líneas de autobuses de, no sé, de larga distancia, que puedes irlo como ajustando. Eso me gustó, en tal caso de que queramos. También podemos hacerlo con los trenes y los aviones, los barcos. Podemos hacer toda esa variedad de distribución a la hora de conectar con el exterior. Y también está incluido lo que es la carga, el transporte de carga. Podemos también optimizar eso. Ya no vamos a tener como antes, que en los bordes veíamos todos esos autos como que aglomerados, o los trenes parados todos allí. No, ahora está mejor optimizado. Y también podemos hacer sistemas de cargas internas. Si tenemos una ciudad muy grande, podemos hacer varias estaciones de carga interna y pues poder hacer líneas especializadas. Con eso considero que hacemos mucho más eficiencia en la red de transporte y de carga en el juego. Hay otro punto que también me gustó, y es justamente que a la hora de construir los distritos podemos determinar los servicios para cada uno de ellos. Eso está bastante bueno. Había un mod en Cities Skyline 1 que ya saben que te permitía justamente determinar qué servicios van a estar en cada distrito, y eso me parece algo bueno, más que todo porque si tenemos una ciudad muy grande, algo que pasaba en Cities 1 era que si te colocábamos una estación de bomberos en una esquina de toda la ciudad y hay un incendio en el otro punto, a veces la estación de bomberos más lejana era la que mandaba el camión de bomberos. Entonces ya con esto podemos determinar de que en ciertos distritos se establezcan servicios especializados, y es más óptimo a la hora de querer algún servicio subsanar alguna deficiencia. Ahora, con respecto a la economía y el comercio, esto sí, de verdad que es mucho más complejo y es más realista. Hay muchas cadenas de producción, es más amplio. Las empresas son muy influenciadas por la demanda, los costos, la competencia entre cada una de ellas. Así que la economía realmente está impactando directamente en la calidad de vida de los ciudadanos que estén en el juego. Y eso va a influenciar también de que de repente las personas quieran estar a la ciudad, o de repente que haya criminalidad o se quieran ir. Todo va a estar muy determinado. Hay un panel que está bastante complejo y bastante completo, donde se muestra toda esa información de cómo son las líneas de distribución, y también en la parte de los impuestos podemos ver casi que por cada tipo de comercio, que si el comercio vende zapatillas, que si el comercio vende comida, o si es una oficina que vende software. Está muy diversificado. Entonces, para que le guste la economía y lo que es comercio, esta parte está muy bien detallada. Con respecto a las industrias especializadas, también está una de las novedades que me gustó, es justamente lo de poder expandir el alcance de la industria. Así que podemos darle mucha variedad a la hora de construir ciertas zonas, y justamente la diversidad de recursos que hay es bastante. Me gustó que podamos exportar o importar hacia otras ciudades. Puede ser tanto lo que sean materia prima, productos, puede ser hasta también servicios como electricidad, agua. Así que con eso ayuda a fortalecer mucho más la economía en el juego.
Ahora, para los que les gusta la fotografía y les gusta las cinemáticas, bueno, una gran novedad es que hay un modo cinemático en el juego. Prácticamente es una herramienta en la que podemos personalizar todo lo que se refiere a la posición de la cámara, rotación, cambiar el campo de visión. Podemos hasta ajustar colores, aplicar efectos, cambiar el día, las nubes. Prácticamente podemos generar como que una película en el juego. El editor te permite tanto crear videos como fotos, pero hay una novedad que sí me gustó, es que nos permite, en caso de que hicimos una toma de video y no nos gustó mucho, podemos editarla en tiempo real. Así que eso sí, de verdad que está súper bueno, una de las herramientas que me ha gustado mucho en el juego. Ahora bien, como saben que estoy jugando es una versión beta y que no está totalmente terminada, sí hay cosas que me gustarían que mejoraran. Entre ellas, por ejemplo, el clima, las estaciones, que a pesar de que es una gran novedad, todavía considero que le falta mejorar un poco la integración entre el pase de entre una estación a otra, más que todo la del invierno, pero bueno, quedará esperar a ver cómo se va ajustando. Otra cosa también son los props y los árboles, que más para los que nos gusta hacer detailing, considero que sí hace un poco de falta. Esperemos que eso lo mejoren en la versión final. Y lo que muchos hablan sobre los gráficos, si nos ponemos a comparar, muchos estamos tomando de referencia lo que vemos en Cities Skylines 1, pero con mods. Pero si hacemos la comparación real de Cities Skylines 1 Vanilla con sí se nota la diferencia, sí hay una evolución. Pero bueno, saben que siempre queremos más. Ya nos tocará, si en tal caso no les gusta al final qué tan gráficamente bien se ve, van a venir una avalancha de mod y asset una vez después del lanzamiento, que nos van a permitir después dejar las ciudades increíbles. Así que bueno, le tengo mucha fe también a eso. Y bueno, chicos, esto sería todo mi humilde opinión después de haber jugado unas cuantas horas al Cities Skylines 2. Ya falta poco para el lanzamiento, así que pendientes, que se viene bastante contenido. De igual manera, ya saben que el 27 de septiembre está el segundo video, la segunda partida. Luego vendrá otra partida más y ya después sí comenzamos a sacar series cotidianas. Y ya saben, déjenme en los comentarios qué tal les parece, les gusta, no les gusta, qué quieren, qué les gustaría que estuviese añadido ahora en Cities Skylines 2 o que esperan. Y bueno, los estoy leyendo, así que nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.